Bueno, chicos, vamos a arrancar. Yo soy Antonella, soy médica terapista intensivista pediátrica. Acabo de salir de una guardia, así que les pido piedad. Soy profesora de la Comisión 6, así que, bueno, vamos a arrancar. ¿Vieron todos los otros antibióticos que no vieron hasta ahora? Los vamos a ver todos juntos ahora. Así que la clase es bastante larga. Voy a ir por momentos un poco más rápido porque nada, la verdad que el seminario del año pasado no se llegaba ni siquiera a poder hablar de todos los antibióticos. Así que si pueden, traten de todo lo que sea preguntas, hacerlas al final, así puedo llegar a tratar de terminar la clase. Así que bueno, sin mucho más, arrancamos entonces. Todos los antibióticos que vamos a tratar de ver hoy en la clase son estos. Por un lado vamos a ver los antibióticos que interfieren en la síntesis de proteínas, que van a ser los aminoglucósidos, los macrólidos, la clindamicina, las tetraciclinas. El cloranfenicol se los puse nomás para que sepan que está dentro de este grupo, pero no lo vamos a ver hoy. Después lo que inhiben la síntesis del ADN, las quinolonas, el metronidazol. Lo que interfieren con la síntesis de ácido fólico o del folato, que es el TMS o trimetroprima-sulfametoxazol, que son dos antibióticos en realidad combinados en un compuesto. Unos antibióticos que se hicieron casi específicamente para lo que es las infecciones urinarias, la nitrofurantoína y la fofumicina. Y un antibiótico en particular que actúa a nivel de la pared bacteriana, que es el colistin, ¿sí? Y que se usa en infecciones urinarias, pero también se usa en otros ámbitos hospitalarios y que tiene un espectro bien específico. Entonces vamos a empezar por el primer grupo, que son los aminoglucósidos. Dentro del grupo de los aminoglucósidos, los antibióticos más conocidos son la gentamicina, la tobramicina, streptomicina, amikacina, neomicina. Hay más, ¿sí? Traté los más grandes, digamos, son como los más comunes, los más importantes. Así que esos son los nombres. Seguramente algunos los han escuchado nombrar o los han visto en algún momento. La tobramicina, saben que es un antibiótico tópico, ¿sí? Que se usan las gotas oftálmicas. Así que vamos a ir profundizando un poco sobre estos antibióticos primero. Son antibióticos entonces que son bactericidas, son concentración dependiente, ¿sí? Y tienen un efecto postantibiótico por lo mismo, que eso ya lo vieron en lo que es los primeros seminarios, igual después lo vamos a ir nombrando. El espectro de acción lo vuelvo a poner en un cuadro, pero acá lo vamos nombrando, actúan sobre las bacterias gram negativas, aeróbicas, las centrobacterias, que son los bacilos gram negativos, y algunas bacterias gram positivas. Y dentro de los efectos adversos, los más importantes y los más temidos a la hora de dar estos antibióticos son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. El mecanismo de acción, como ya dijimos, inhiben lo que es la síntesis de proteínas al unirse dentro del ribosoma a la unidad 30S. Entran a la bacteria a través de un transportador de poliaminas que es dependiente de oxígeno, con lo cual todo lo que es las anaerobias quedan fuera de juego. Se unen a la unidad 30S y lo hacen de forma irreversible, ¿sí? Esta es una característica que otros antibióticos de que inhiben la síntesis de proteínas no tienen. Entonces esta se une de forma irreversible, lo que le da también esa característica plus para ser bactericida. Y dan un error en la lectura del ARN mensajero que va pasando entre las dos unidades, y de esa manera generan proteínas anómalas que van a colaborar a la destrucción de la permeabilidad de la membrana celular. Los mecanismos de resistencia, el más importante es la inactivación de este antibiótico a través de enzimas microbianas. Estas son resistencias adquiridas, tanto es la bomba de flujo, la baja afinidad que puede adquirir el ribosoma bacteriano para determinados antibióticos, y algunas características, algunas resistencias son innatas, como por ejemplo lo que son las bacterias anaerobias y el enterococo, que es un coco gram positivo, que tienen resistencias intrínsecas, o sea que ya de por sí, de base, no van a dar este antibiótico para este tipo de bacterias, ¿sí?
Ahí que está anotado, la amikacina es uno de los últimos antibióticos de este grupo que se creó y que tiene esa característica de que es el que menos resistencia se ha generado en los últimos años a este antibiótico, pero que obviamente a medida que pasan los años y que aparece el uso cada vez más seguido de este antibiótico se va a ir apareciendo también. La farmacocinética, todo lo que es la administración, distribución, metabolización y excreción renal, es un grupo de antibióticos que es dentro de lo que son cationes polares básicos, ¿sí? Se puede dar por vía endovenosa, se puede dar por vía intramuscular, se puede dar vía intratecal, que es a través de una punción lumbar, se puede dar de forma tópica, pero en lo que sería el estómago e intestino está ionizada y tiene menor capacidad de absorción. Entonces, la concentración es buena a nivel plasmática, pero administrada a través de estas formas. Después tiene bajas concentraciones en los tejidos y a nivel intracelular, pero tiene buenas concentraciones en lo que es la corteza renal, endolinfa y perilinfa de oído interno. En cuanto a lo que es sistema nervioso central, van a haber dos cosas. En el mismo libro va a aparecer que, por un lado, no penetra el sistema nervioso central y que, por otro lado, tiene una penetración lenta. Lo que se cree es que en algún punto puede llegar a tener pasaje a través del sistema nervioso, pero cuando la membrana ya no estaría de forma indemne. Pero en líneas generales no es un antibiótico que vayan a usar en primera línea para lo que es infecciones del sistema nervioso central. Y sí tiene algo importante, que es el efecto sinérgico con los beta-lactámicos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a dar dos antibióticos que cuando se dan en paralelo, ¿sí?, en un tratamiento médico, que probablemente sea de forma empírica, mejoran la actividad entre los dos para el espectro antimicrobiano. Bueno, pasa a través de lo que es el plasma fetal y el líquido amniótico en las etapas tardías del embarazo. El metabolismo y la eliminación son fármacos que se excretan a nivel renal, que tienen una vida media de 2 o 3 horas con función renal normal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo alguna alteración del filtrado glomerular, voy a tener que ajustar mi dosis de antibiótico según el filtrado glomerular que tenga, porque si yo no le sigo dando la misma concentración o la misma dosis, o el mismo intervalo, ese antibiótico va a empezar a generar efectos adversos porque no se llega a terminar de eliminar por el riñón. Dentro de lo que es las características farmacocinéticas habíamos dicho que era que era concentración dependiente y que tenía el efecto postantibiótico. Acá en el dibujo van a ver dos tipos de ejemplos. Por un lado, si se acuerdan, acá se ve cuando la concentración es máxima y empieza a descender, ¿qué forma de administración es la que denota el gráfico? Endovenosa. Entonces, van a ver que la línea roja, yo tengo una única administración endovenosa que arranca a esa concentración plasmática, que sería el 30, y que con el correr de las horas llega hasta por debajo del umbral de toxicidad, entre lo que sería probablemente las 10-12 horas, y que persiste después hasta casi 24 horas, ¿sí?, pero por debajo del umbral. Y la otra forma es, dividamos esta misma dosis en 3 tomas, o sea, por ejemplo, cada 8 horas. Entonces, cuando la concentración plasmática va a ser más baja, pero nunca queda por debajo del umbral de toxicidad. Entonces, de esta forma acá lo que se ve es básicamente, si yo administro este tipo de antibiótico una sola vez al día, ¿sí?, voy a tener durante más o menos lo que sería la mitad del día, o sea, las 12 horas, que el antibiótico esté por debajo del umbral de toxicidad, que va a generar menos efectos adversos. Pero si yo esa misma dosis de antibiótico la divido en 3, ¿sí?, nunca llego a tener por debajo del umbral de toxicidad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Bien. Entonces lo que se ve acá en el gráfico es precisamente el efecto postantibiótico, o sea, cuando el antibiótico cae por debajo del umbral de toxicidad, persiste después el efecto del antibiótico y no generaría la toxicidad que si lo diera en 3 veces al día. Entonces, ¿qué dicen de esto? Bueno, si esto se comporta de esta manera, yo voy a tratar de... Ahora vuelvo. No, lo saqué.
Bueno, yo puedo agarrar y tratar de dar el antibiótico entonces una sola vez al día, o sea, cada 24 horas. En algunos pacientes eso no es lo más favorable, ¿sí? Van a ver que hay diferentes excusas, me sale la palabra, pero van a ver que hay casos, por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos, o pacientes dañosos, o pacientes que tienen determinadas enfermedades en donde el antibiótico se prefiere partir y dar cada 8 horas, ajustar según el peso, ¿sí? Y hay estudios que también demostraron que no hay más beneficio de dar el antibiótico una vez al día que 3 veces al día, que descubrieron que no tienen más efectos adversos de esta manera. Así que está todo en revisión. Pero en síntesis, el antibiótico se suele dar cada 12 o 24 horas. El espectro de acción, entonces, lo recordamos, es la pirámide invertida, implica que todo lo que está por arriba va a ser lo que es, con lo que es activo, y todo lo que está por debajo es cómo va perdiendo afinidad con las diferentes bacterias. Entonces, el grupo que generalmente va a ser efectivo hasta ahora son los gram negativos aerobios, como por ejemplo todo lo que es el grupo de la Klebsiella, la E. coli, las pseudomonas, Acinetobacter, Haemophilus influenza, las micobacterias y algunos cocos gram positivos, por ejemplo el estafilococo, el estreptococo, el enterococo. No activos estaría el grupo de las bacterias atípicas, anaeróbicos, y algunos cocos gram positivos, por ejemplo como nombramos el enterococo. ¿Qué pasa? A medida que estos antibióticos fueron saliendo al mercado y se empezaron a usar, estas bacterias que originalmente eran sensibles a estos antibióticos empezaron a generar mecanismos de resistencia. Por ejemplo, tanto lo que es la Klebsiella, las pseudomonas, han aparecido resistencias para gentamicina en los últimos años, entonces se está tratando de empezar a buscar cuáles son los fármacos que sí se pueden usar. Las indicaciones de los aminoglucósidos, entonces, son fármacos que en líneas generales se reservan un poco para lo que es el ámbito más hospitalario o las terapias cerradas, ¿sí? Y que se van a usar en circunstancias muy puntuales, sacando lo que es la tobramicina, que es para la conjuntivitis y que es la de aplicación tópica. Después, todo lo que está en los primeros cuadros es cuando estos fármacos, los aminoglucósidos, se usan en politerapia, o sea que tengo mínimo dos grupos de fármacos distintos para hacer una terapia antibiótica empírica eficaz, digamos. Entonces, lo que sería los pacientes graves con neutropenias febriles, las infecciones urinarias complicadas, endocarditis con un beta-lactámico haciendo sinergia, las neumonías intrahospitalarias asociadas a RM, eso es más que nada lo que es amicacina, las infecciones por micobacterias, la amicacina se usa como segundo paso, digamos, cuando hay intolerancia a la vía oral, o sea, tengo un paciente con una Mycobacterium tuberculosis que no le puedo administrar los antibióticos por vía oral, así que puedo usarla de forma endovenosa la amicacina. Infecciones intraabdominales, de vuelta lo mismo, no es que se le pueda dar el antibiótico solo. Sepsis neonatal, lo mismo, puedo dar gentamicina, pero nunca solo, se da generalmente asociado a ampicilina. Y como monoterapia se da únicamente para lo que es peste y tularemia. Los efectos adversos, la lista es larga, hay más de estos, pero los más comunes y los más importantes son estos. La ototoxicidad, lo que tiene de característica importante es que tiene un efecto que es irreversible, o sea, una vez que se generó el daño no hay forma de volver para atrás sobre esto. ¿Cómo se puede demostrar? Y puede ser tanto lo que sería la sordera total bilateral, como puede ser alguna alteración en lo que sería lo que es el aparato vestibular. Está más asociada al uso de amicacina que el resto de las especies, pero que todas pueden llegar a darlo en algún punto. La nefrotoxicidad, dijimos que es un fármaco que se elimina de forma renal, pero que también puede ser reversible. El bloqueo neuromuscular, que no es per se solamente de este grupo, sino que cuando una persona da determinados fármacos también puede llegar a haber una interacción
y que este grupo de antibióticos colabora a lo que sería el bloqueo neuromuscular, que son las parálisis o neuromusculares. Se ve también más que nada en pacientes de terapia, que es la debilidad muscular progresiva junto con una atrofia muscular bastante importante y también secundaria también al no uso de ese grupo de músculos. Y también tenemos las reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo los rash cutáneos. Y la gentamicina es el antibiótico más nefrotóxico de este grupo de fármacos de los aminoglucósidos. Lo que les comentaba hace un rato, esto del mismo, de que a medida que yo tengo el aminoglucósido, voy a encontrar alguno que otro fármaco que me va a colaborar con el efecto adverso. Por ejemplo, se ve la ototoxicidad con el uso de la furosemida, sobre todo en pacientes neonatos, que cuando lo voy a usar para sepsis neonatal voy a usar la gentamicina, y el uso asociado de furosemida hace que haya más ototoxicidad y más sordera en bebés recién nacidos, y que esa es irreversible. Y la nefrotoxicidad se ve asociada a la vancomicina, que también tiene una eliminación renal y que también es muy nefrotóxica. La anfotericina y la aclaración de la anfotericina, que es un antifúngico, no sé si creo que no lo van a ver, pero la anfo es un antifúngico que el tipo B, que es muy específico también dentro de lo que es las anfotericinas, está asociada a la nefrotoxicidad. Y bueno, y otros agentes bloqueantes neuromusculares es precisamente también con el uso de bloqueantes neuromusculares o los corticoides, que también son fármacos que colaboran a que en asociación con estos antibióticos generarían debilidad muscular y atrofia muscular. ¿Pregunta hasta ahí? Es un montón de información, ya lo sé, pero... Bueno, seguimos entonces con macrólidos, que también están dentro del grupo de lo que sería la síntesis de proteínas. Así que, borrón y cuenta nueva, salimos con macrólidos. Yo les pongo siempre, no todos los antibióticos del grupo, pero sino los que más resuenan y los que más todavía se usan. Capaz dentro de 10 años esto ya no es así, y lo siento mucho, van a tener que volver a agarrar fármaco, pero hoy por hoy es así. Eritro, claritro, acitromicinas. Esos son los fármacos que vamos a ver dentro del grupo de macrólidos. No sé, seguramente a alguien le dieron en una guardia una claritro, una acitro, o por una infección urinaria, o por algo respiratorio. La eritromicina no sé si les suena, pero es tópica también. Y también tiene un uso bioral. Entonces, son eficaces a algunos microorganismos sensibles a lo que serían las bencilpenicilinas, así que cuando yo tengo un paciente que es alérgico a las penicilinas, estos antibióticos pueden llegar a ser una opción. Al contrario de lo que serían los aminoglucósidos, son bacteriostáticos. El espectro es bastante amplio contra lo que serían cocos gram positivos, bacterias atípicas, micobacterias, bacilos gram negativos y gram positivos. Y bueno, los ejemplos los dije recién, el típico antibiótico del tracto respiratorio, que puede llegar a ser una opción, y las infecciones genitourinarias a quien no le dieron una cipro. Mecanismo de acción, dijimos que al igual que los aminoglucósidos son inhibidores de la síntesis de proteína, pero estos, al contrario de los anteriores, actúan sobre la otra subunidad, sobre la subunidad 50S. Haciendo que inhibiendo la translocación de la ARN de transferencia, que debería pasarse del sitio A al sitio P y no lo puede lograr hacer. Esta unión a la subunidad 50S del antibiótico es también de característica reversible y tiene un efecto bacteriostático bactericida dependiendo del tipo de germen que esté atacando este antibiótico. Y se finaliza la síntesis por la disociación de las dos subunidades. Los mecanismos de resistencia, el más frecuente es la alteración del sitio de acción del ribosoma, ¿sí? A través de mutaciones genéticas, de metilasas, se ve que el ribosoma logra poder salirse interfiere directamente en el sitio de acción de la unión del antibiótico.
Hay unas bacterias gram negativas que tienen una resistencia natural, o sea que ya de por sí no atraviesan la membrana externa y quedan fuera de juego, las bombas de flujo que logran hacer la salida del fármaco de las bacterias, y por inactivación enzimática, que el ejemplo es en las enterobacterias. Y hay una reacción cruzada que entre estos grupos de fármacos, sobre todo la eritromicina con las clindamicinas, que significa que como actúan en el mismo sitio de acción, generalmente cuando hay una y otra hay una reacción cruzada a lo que sería ¿cómo se llama? El mecanismo de acción. Lo que es la farmacocinética. Estos fármacos se pueden dar por administración oral o endovenosa, ¿sí? Generalmente endovenosa tiene ciertos efectos adversos, sobre todo las tromboflebitis, con lo cual se prefiere el uso vía oral, ya que tiene buena disponibilidad oral y hay una interacción solamente con la acitromicina con los alimentos. Es un fármaco muy liposoluble, pero tiene buenas concentraciones en los tejidos, en riñón, en pulmón, en amígdalas, en próstata, en oído medio. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Y la acitromicina está visto que tiene una vida media de aproximadamente 40 horas, ya que se acumula en los fibroblastos y macrófagos, con lo cual perdura el efecto antibiótico del fármaco. Tienen un metabolismo hepático a través del citocromo P450, eliminación renal, y de las que nombramos del aritro, la claritro y la citro, la claritro es el fármaco que hay que ajustar la dosis cuando yo tengo una caída del filtrado glomerular. Pasa a placenta y se excreta con la leche materna. El espectro de acción, lo mismo, la pirámide es arriba, con lo cual es lo más usado porque tiene más sensibilidad, y abajo lo que ya no es activo. Las bacterias atípicas, tanto Mycoplasma, las Rickettsia y las Chlamydia, los gram negativos, la Moraxella, la Helicobacter pylori en conjunto con, la claritro, en conjunto del tratamiento para Helicobacter pylori. Se usa para las espiroquetas, no es la primera elección, pero se puede usar en el tratamiento de la sífilis. Para Clostridium perfringens, la listeria, y todavía hay sensibilidad para lo que serían los cocos, el gram positivos, el streptococo pneumoniae o el neumococo. Ya no es activo, para lo que es TBC, Staphylometriae, algunos bacilos gram negativos entéricos, anaerobios y no fermentadores. Y hay determinadas características para cada uno de los fármacos. La acitromicina es menos activa que la eritro y la claritro para lo que sería el neumococo. La resistencia de los macrocílidos ha ido en aumento, con lo cual ya no es la primera línea para cuando yo pienso que tengo una infección por un estreptococo. Y son útiles igual para gran parte de lo que serían las bacterias del tracto respiratorio, como es la Bordetella, neumococo, Haemophilus y los gérmenes atípicos. Así que cuando yo pienso que tengo una neumonía atípica, puedo llegar a dar este antibiótico. La citro tiene actividad sobre algunas bacterias entéricas como son E. coli, Salmonella, Yersinia, la Shigella y Campylobacter. La acitro tiene actividad para lo que serían los patógenos del tracto genital, con lo cual es un tratamiento para lo que serían las, las infecciones de transmisión sexual. No son útiles para SAMR, que es el Staphylometriae, ni tampoco para los anaerobios. Entonces, las indicaciones, dijimos que para tracto respiratorio voy a preferir lo que sería claritromicina, que suele darse cuando yo tengo una alergia a lo que es las penicilinas o cuando tengo una sospecha de una neumonía típica. Se puede dar para lo que es las infecciones por clamidia, micoplasma, también se puede dar la claritro, que es lo mismo. La difteria se usa la eritromicina. Para lo que sería la tos convulsa,
se usa también eritromicina vía oral. Helicobacter pylori se usa en el tratamiento combinado del triple esquema entre claritro, amoxi y omeprazol, se usa la claritro. Para las micobacterias atípicas, claritro, acitro. Y para la uretritis no gonocóxica, la acitro. Se usa para el tratamiento de la EPI en forma combinada junto con la ceftriaxona y el tratamiento de segunda línea para lo que serían las gonorreas no complicadas. Cuando acá en lo que sería a la derecha de la pantalla van a ver lo que es el protocolo de atención integral de las personas con víctimas de violaciones sexuales y van a ver que hay un tratamiento combinado de antibióticos y se usa la acitromicina 1 gramo que se da vía oral y en única dosis. Y acuérdense que la acitromicina era el que dijimos que tenía casi 40 horas de vida por... Ay, estoy tocando esto. De vida media, con lo cual con esa administración perdura después el efecto del antibiótico. Y lo que está más abajo en el cuadro es un estudio que muestra precisamente que cuando fue la infección de la pandemia, digamos, de COVID-19, se empezó a dar un montón macrólidos para el tratamiento de cualquier persona que tuviera COVID. Tenías COVID, te daban acitromicina. ¿Por qué? Supuestamente era por un efecto de sinergia para disminuir la inflamación que tenía esa capacidad el macrólido, pero lo que sí pudieron lograr, nunca se llegó a concretar si esto tenía eficacia clínica darle la acitromicina a un virus, pero sí lograron hacer más resistencia a los macrólidos, así que ahora hay un poquito más. Efectos adversos, bueno, lo más común de efectos adversos es que son muy nauseosos, mucha gente tiene intolerancia digestiva a lo que serían los macrólidos. Después se puede ver las tromboflebitis, obviamente cuando doy el fármaco por vía endovenosa. Toxicidad hepática, dijimos que tenía un metabolismo hepático. Asociado a otro grupo de fármacos pueden hacer prolongación del QT, y de esta manera hacer que haya una tendencia a la aparición de arritmias. Pueden dar penias, tanto leucopenias como plaquetopenias y alergias, ya sea con eosinofilia, rash cutáneo o fiebre. La eritro está contraindicado en lo que serían las embarazadas. Y bueno, como dijimos que tenía este metabolismo hepático y que usa el citocromo P450, tiene interacción con obviamente los fármacos que también dependen del mismo metabolismo. Entonces, para recordar, nos quedamos con que tienen esta interacción con drogas que, que requieren el uso del citocromo P450, excepto la citro, que son antibióticos bacteriostáticos que no tienen una utilidad en lo que serían las infecciones severas, no atraviesan membrana hematoencefálica. Por la cobertura se puede usar como un tratamiento alternativo cuando yo tengo una alergia a lo que serían los betalactámicos para las neumonías de la comunidad y también cuando piensan en una neumonía atípica porque dijimos que sirve para lo que serían los gérmenes atípicos. Y la claritro es la droga tipo C por los efectos teratogénicos que tiene en el embarazo para las embarazadas. Bien. Listo, macrólidos. Vamos con otro. Este es la clindamicina. La clindamicina va a ser el antibiótico, el único del que vamos a hablar. El grupo es la lincosamida, pero nadie conoce el grupo, nadie lo sabe, nadie lo nombra. Todos fingimos demencia y seguimos con clindamicina. Clindamicina. Este antibiótico es un antibiótico bacteriostático, sirve para algunos gram positivos aerobios, para algunos anaerobios, ¿sí? Y algunos gérmenes gram negativos. Y lo que tiene de importante este antibiótico es que todavía, y en algunos lados, es útil para lo que sería el SAMR de la comunidad, ¿sí? O sea que para el Staphylomedes aureus resistente es un antibiótico que por ahora sirve y que tiene como característica especial
que sirve para, aparte de matar el germen, tiene un efecto sobre las toxinas que pueden eliminar algunos gérmenes, como por ejemplo el Clostridium o la toxina Panton Valentine, que es de la Staphylo aureus, y la toxina de la proteína M, que es del shock por strepto, y la exotoxicina pirogénica, que también es de la misma bacteria. El mecanismo de acción, seguimos con lo mismo, con la inhibición de la síntesis de proteína. Sigue actuando, al igual que los macroaldehidos, en la subunidad 50S de los ribosomas y que impide la elongación de la cadena polipeptídica. Impide la elongación de la cadena. Lo que dijimos que tenía reacción cruzada con la eritromicina dentro del grupo de los macrólidos y bueno, esta característica que tiene es de inhibir la producción de las toxinas tanto del las estafilocóccicas como el streptocóccica y del Clostridium, que estos son importantes porque hay una patología que es el shock por estáfilo o por strepto, que ahí tenés que usar un germen que no solamente te mate la bacteria, sino que también te elimine la toxina que también va generando daño. Los mecanismos de resistencia, que obviamente ya fueron apareciendo, tenemos tanto las bombas de flujo, la metilación del sitio de acción del ribosoma, que la vimos que se daba también en los macrólidos, y la inactivación enzimática de la clindamicina. Farmacocinética. Es un fármaco que se puede usar tanto vía oral como vía endovenosa. Viene en jarabe, viene en comprimidos y se da endovenoso en los hospitales. Tiene una buena biodisponibilidad, tiene una unión a proteínas del 90% y una vida media relativamente corta de 3 horas, lo que implica que es un antibiótico que lo voy a dar entre cada 6 u 8 horas. La distribución es amplia, en fluidos tiene una buena penetrancia a hueso, con lo cual es útil al momento de pensar en una artritis o enfermedades que hayan atacado el hueso. Tiene buena llegada a pulmón, no atraviesa el líquido cefalorraquídeo. Cruza la barrera placentaria y se acumula en determinadas células como los macrófagos, los alvéolos y logra penetrar a lo que es los abscesos. Tiene un metabolismo hepático y no hay que ajustar dosis ante insuficiencia renal, por lo mismo que se elimina tanto por orina y por bilis una vez que está metabolizado. El espectro. Aparte de los gram positivos y del SAM-R, que es básicamente por lo cual lo más se usa este antibiótico en este momento, están lo que serían los anaerobios, ¿sí? La clamidia, nocardia, el neumocistis girovesi, que es un germen que lo van a escuchar asociado a los inmunocomprometidos, a VIH, al paciente oncológico, y se puede usar para determinados parásitos, como por ejemplo el toxoplasma. No tienen actividad para lo que serían los gram negativos aerobios y el enterococo. Y algunos Clostridium difficile también ya tienen, perdón, el Clostridium difficile también no es activo, el otro es el otro Clostridium. Esto quería, está bien. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a usar este antibiótico? Y van a ver que este antibiótico lo van a usar tanto como monoterapia como asociado a otros antibióticos. ¿Cuándo lo puedo usar? Lo puedo usar en infecciones de piel y partes blandas, ¿sí? Piensan que el SAM-R es una bacteria que ya está generando resistencia que ya tiene mucha resistencia a lo que es a nivel de todo el país. Con lo cual, cuando yo voy a pensar en hacer una infección, o sea, tengo un paciente para tratar con una infección de piel y lo que yo hubiera usado generalmente hubiera sido una cefalosporina de primera generación o amoxi o algún betalactámico, si llego a tener un SAM-R, que es una posibilidad, no es el germen más común, pero puedo llegar a tenerlo, o veo que el tratamiento no está siendo adecuado, que no mejora al paciente, tengo que pensar que puede llegar a tener un SAM-R y le puedo dar una clindamicina bioral y no necesariamente ese paciente termine internado. En el síndrome del shock tóxico se da la clindamicina, pero
Como es un fármaco que también dijimos que es bacteriostático, no lo voy a dar nunca solo, sino que lo voy a dar asociado a otro fármaco que sí sea bactericida, como por ejemplo la penicilina o una ceftriaxona. Pie diabético lo mismo, asociado a ciprofloxacina. Y en infecciones respiratorias, lo que sería abscesos pulmonares, no suele darse solo, sino que también suele darse asociado a beta-lactámicos. Se puede dar para infecciones de la boca, ¿sí? Y es una opción cuando yo tengo un paciente que es alérgico a, ¿cómo se llama?, a penicilinas, por ejemplo, en las mordeduras de perro, ¿sí?, o que se suele dar el amoxiclavulánico, puedo dar como opción de tratamiento clindamicina, y también asociado a las neumonías aspirativas, que también se suele dar amoxiclavulánico, puede ser una opción la clindamicina. Obviamente que no se va a dar en abscesos cerebrales. Bueno, y ahí hay otro tipo de indicaciones, como dijimos, que tiene acción sobre algunos parásitos. También se le puede dar en el caso de toxoplasmosis como segunda opción terapéutica, en las vaginosis como una alternativa al metronidazol, que ya lo vamos a ver. Asociado a las primaquinas también se puede usar para las neumonías por girosis. La dosis, bueno, no es necesario que la sepan, pero sí acuérdense, la vida media corta se tiene que dar por lo menos cada 8 o 6 horas. Y lo mismo en niños. Dentro de los efectos adversos, los más importantes, por un lado, la intolerancia gástrica, las náuseas, vómitos, la dispepsia, el dolor abdominal que puede llegar a dar. Y por el otro lado, la diarrea por Clostridium difficile. O sea, acá vamos a hacer la mención de que obviamente estoy dando un antibiótico generando una disbacteriosis y generando también un ambiente apto para desarrollar esta infección por el Clostridium, que se va a ver manifestada como con diarrea. Y ahí que voy a tener que hacer es darle otro antibiótico para tratar esta infección, porque dijimos que el Clostridium no tiene, que la clindamicina no tiene actividad para el Clostridium. Puede haber erupciones cutáneas, puede haber tromboflebitis en caso de que la infusión sea endovenosa, y tiene metabolización hepática, así que puede llegar a haber algún compromiso a nivel del aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? No está contraindicado en la lactancia, hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencias hepáticas. Tiene un efecto importante a la hora de matar toxinas, ¿sí? Tanto del shock tóxico como las fascitis necrosizantes, que es un antibiótico que se suele dar asociado a otros antibióticos, como por ejemplo los beta-lactámicos. Y creo que nada más. Bueno. No actúa en lo que es la síntesis de proteínas, pero se los voy a dar porque es una opción y tiene indicaciones similares a lo que es la clindamicina. No sé cuánto voy de... Bueno, no es un antibiótico solo, son dos, ¿sí? Por un lado tenemos la trimetroprima y por el otro lado tenemos el sulfamethoxazol, más comúnmente llamado TMS o cotrimoxazol. Es una combinación que existe y que vieron que tiene un efecto sinérgico entre los dos antibióticos, con lo cual si fuera en solitario sería bacteriostático, pero como se da junto es bactericida. Dentro de lo que es el espectro, actúa sobre bacterias tanto gram positivas, gram negativas, y se puede usar para lo que sería el SAMR, el Staphylococcus meticilino resistente. ¿Cómo actúan? Actúan a nivel de la producción inhiben la producción de ácido fólico. Las bacterias necesitan el ácido fólico para producir de esta manera las purinas y de esta manera sintetizar el ADN, y no pueden crecer básicamente si no tienen este sustrato, que es el ácido fólico. Entonces, por un lado las sulfas van a actuar en esta cadena y por el otro lado van a actuar las trimetroprimas en otra parte de la cadena de la formación del ácido fólico. Las sulfamidas, ¿qué van a hacer? Van a competir con el ácido paramilobenzoico, que es el principal sustrato por donde se forma el ácido fólico. Entonces compiten y ante
la aparición de los dos, tanto de la sulfa como el ácido, entra la sulfa adentro del circuito y de esta manera corta la producción de ácido fólico. Y por otro lado, la trimetroprima lo que hace es inhibir la enzima dihidrofolato reductasa que actúa transformando el ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico y de esa manera corta la cadena en otra parte del sistema. Cuando yo doy los dos fármacos es cuando se forma el efecto bactericida y de esta manera se inhibe la producción de purinas y se inhibe la síntesis del ADN de las bacterias. Los mecanismos de resistencias tenemos por un lado lo que sería la producción de las enzimas del ácido fólico, o sea que haya más enzimas disponibles para lo que sería la trimetroprima. Por otro lado, modificar la enzima para que deje de ser sensibilizada por la trimetroprima. Y por otro lado, pueden hacer que haya mayor sobreproducción del ácido para-aminobenzoico, con lo cual le es más difícil competir a las sulfamidas. Bien. Bueno, farmacocinética. El TMS se puede dar tanto de forma oral o de forma endovenosa, ¿sí? Tiene una buena disponibilidad bioral, tiene una vida media entre 10 a 11 horas y el fármaco en tratamiento se da cada 12 horas. Es liposoluble, pasa a la barrera hematoencefálica y tiene una buena concentración en los tejidos, en riñón, en orina, en pulmón. Atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene un ajuste de dosis para filtrado glomerular, pero generalmente es cuando el filtrado cae muy por debajo de lo normal. La relación de estos antibióticos, van a ver que el comprimido viene 800, 160. 800 son los de sulfamethoxazol y 160 es la trimetroprima. Y después la otra forma de comprimido es 400 y 80, o sea, la mitad y la mitad de cada uno. Y al momento de dosificar, por ejemplo en pediatría, lo que se usa es la trimetroprima para dosificar y que es a 10 miligramos por kilo. O sea, se elige uno de los dos para ver de dónde saco la dosis. Pero la relación es esa, 1 a 5. Bien, el espectro útil, dijimos entonces que va a ser útil y es muy usado porque tiene todavía sensibilidad a lo que sería el estafilometr. Se usa también para el tratamiento de las listerias, tiene sensibilidad para Stenotrophomonas, que es un bicho que aparece más asociado a lo que serían los ámbitos intrahospitalarios y personas con inmunocompromiso. El Haemophilus influenza, Toxoplasma, Pneumocystis jirovecii también. Algunos bacilos gram negativos, por ejemplo Salmonella, Shigella y E. coli todavía tienen sensibilidad. Para el Streptoneumoniae todavía hay sensibilidad, pero hay mecanismos de resistencia que están haciendo que pierda efecto este antibiótico también en este grupo, y no activo sobre pseudomonas, anaerobios y algunas enterobacterias. Entonces, ¿dónde lo voy a usar? Es parecido a lo que sería la clindamicina. Lo puedo usar para infecciones de piel y partes blandas que tengan un estafilometr o que ya haya hecho un tratamiento por lo mismo por un beta-lactámico y no haya tenido una buena evolución clínica. Lo puedo usar cuando tenga una infección urinaria baja no complicada, pero esto ya ha ido en desuso últimamente porque ya está viendo bastante resistencia por parte de las bacterias que producen las infecciones urinarias. Se usa para el tratamiento de Pneumocystis jirovecii. Se usa también como profilaxis, tratamiento de toxoplasmosis, y se usa para las infecciones de la Stenotrophomonas maltophilia, que igual es una infección muy asociada también a terapias cerradas y pacientes con inmunocompromiso. También se usa para profilaxis antibiótica. Van a ver que es una medicación que se puede dar de forma trisemanal, ¿sí? Capaz lunes, miércoles y viernes en los tratamientos de enfermedades, por ejemplo para profilaxis por Pneumocystis jirovecii, o que se usa también de forma profiláctica para infecciones urinarias.
a pacientes que tengan alguna predisposición a tener infecciones urinarias recurrentes. Efectos adversos: es una droga en líneas generales bastante segura, pero lo más común son los efectos gastrointestinales. En ese sentido es similar a lo que es la clindamicina. Pueden hacer reacciones cutáneas que pueden ir desde un rash leve hasta un síndrome de Stevens-Johnson y que tienen un grado de hepatotoxicidad, sobre todo el componente de las sulfas. El componente de la trimetoprim está asociado más a lo que sería al déficit de ácido fólico, las anemias megalogalásticas, las leucopenias y no mucho más. Todo lo que sería las penias, el compromiso hematológico está más asociado a los pacientes con un inmunocompromiso, a los pacientes con VIH, a los pacientes oncológicos. Interacciones tiene a nivel de los anticoagulantes como la warfarina, del metrotexato, algunos hipoglucemiantes. En líneas generales se contraindican durante el embarazo, ya que es una droga de tipo C y D y puede tener reacciones cruzadas con otro tipo de sulfas, como por ejemplo los diuréticos, la hidroclorotesida, la furosemida, y no se da a menores de 2 meses tampoco. Y bueno, pasamos a otro. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Aminoglucósidos. Que se van a tener que tratar de acordar algún nombre. Aminoglucósidos: gentamicina, amicacina, tobramicina. ¿Qué vimos después? Macrólidos: clarito, eritro, acitro. ¿Qué se pueden acordar hoy? Que es importante que se lleven de la clase. Acuérdense algo fácil, que por ejemplo la citromicina se usa para el tratamiento, para la prevención de un paciente que llega y que dice, sufrió una violación, ¿sí? Que no se da solo, pero que sí se lo puedo dar y le doy una única dosis. ¿Por qué? Porque tiene una vida media recontra larga, la citro. Acuérdense que la claritro es el tratamiento para las neumonías atípicas o que se da cuando yo tengo una alergia a un betalactámico. ¿Qué más? Acuérdense de TMS y Clinda que se usan para las infecciones de piel cuando tengo una sospecha de que tenga un Staphylomedes R o que ya le hice un tratamiento con un betalactámico y que no funcionó, que tuvo mala respuesta. Y bueno, ya si se quedan con eso de todo es un montón. Así que bueno, acuérdense que el TMS son 2 antibióticos en uno, ¿sí? Y acuérdense que ese ya no es por inhibición de la síntesis de proteínas, sino que tiene otra vía, y que todos los demás hasta ahora son por inhibición de la síntesis de proteínas. Nos quedan ver un par igual. Así que, bueno, vamos con... ¿Qué nos queda? Las tetra, esquinolonas, me quedan bastantes. Bueno, vamos con las tetraciclinas. Todavía seguimos en lo que sería, si no me equivoco, la inhibición de la síntesis de proteína. Lo puse acá porque es el menos importante, me parece, dentro del grupo de lo que es la inhibición de la síntesis de proteína. Pero son fármacos más viejos, las tetraciclinas, que aparecieron en la década del 50, 60, pero los vieron que eran muy buenos, los usaron muchos y bueno, y trajeron la resistencia. Los dejaron de usar y ahora, como ya vieron mucha resistencia para todo lo que han usado en los últimos 20 años, están diciendo, che, volvamos a usar las tetraciclinas que capaz que sirven. Y la realidad es que recuperaron muchos mecanismos y ya de resistencia a estos antibióticos, sobre todo la tigecyclina. Por eso es que ahora están de vuelta de moda, digamos. Entonces, nombres, muchos. Que se puedan acordar, 2. Doxiciclina, tigecyclina. Son fármacos que son de amplio espectro, o sea que cubren bastantes bacterias, que son bastante sensibles para muchos grupos de bacterias, pero que son bacteriostáticos. Se actúan tanto inhibiendo la síntesis de proteínas, el espectro sirve para Staphylo, Strepto y bacterias atípicas, y es la primera línea de tratamiento para lo que sería las clamidia, microplasma y rickettsias.
Han ido apareciendo distintos nombres y con las generaciones, la tetraciclina fue la de primera generación, después apareció la doxiciclina, se usó un montón, y la tercera generación es la tigecyclina, se usó un montón, se dejaron de usar y ahora volvió a usarse, por lo menos en mi ámbito hospitalario, la tigecyclina. ¿Por qué? Porque tienen buena actividad para lo que serían los enterococos multiresistentes, el enterococo resistente a la vancomicina, para el estafilometis resistente, para las enterobacterias multiresistentes, sobre todo a los aminoglucósidos, la Cinetobacter y el Bacteroides fragilis. Eso es lo que dijimos antes, que como no se usaron durante un montón de tiempo, ahora hay sensibilidad. El mecanismo de acción es, inhibición de la síntesis de proteína, esta a la subunidad 30S. Esta, ¿qué hacía? Esta impedía el acceso del ARN de transferencia al sitio A dentro de la cadena, con lo que impide el ensamblaje y de esta manera inhibe la síntesis. Ingresa de forma por difusión pasiva a la bacteria y va directamente a actuar al ribosoma y lo hace de forma reversible. Tiene una administración tanto vía oral, por ejemplo la doxiciclina, y tigecyclina se da de forma solamente parenteral. Con los lácteos disminuye la absorción. Tiene buena distribución en algunos tejidos, por ejemplo lo que sería en hueso, en dentinas, atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene buena penetrancia en lo que es el riñón. Tiene metabolismo hepático y no es necesario el ajuste renal porque ya se metaboliza por el hígado y se puede eliminar bien por el riñón sin que sea nefrotóxica. El espectro de acción, ¿por qué usamos estos fármacos? Porque son útiles para las bacterias atípicas, para el Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia, porque se puede usar para las espiroquetas y porque se puede usar también para el Staphylometis R, el Enterobanco R, el Streptococcus pneumoniae y eso es todo. Ya no son útiles para lo que serían las enterobacterias, para el grupo Proteus, para la Pseudomonas. Y como característica especial, la tigecyclina es este fármaco que se puso en uso ahora porque descubrimos que no tiene resistencia para lo que sería el Enterobanco R. El estáfilo con sensibilidad intermedia a la vancomicina y para los neumococos resistentes a penicilinas, así que cuando llega a aparecer alguno de estos bichos se puede usar como opción de tratamiento la tigecyclina. No sola, primero para no generar tan rápido mecanismos de resistencia a los bichos, y también no sola porque también es bacteriostático y es cuando suelen aparecer este tipo de bacterias es porque tengo una sepsis o tengo alguna infección severa, con lo cual no sería lo indicado darle un bacteriostático únicamente o una monoterapia al paciente, digamos. Mecanismos de resistencias más importantes es el mediado por plásmido. Después tenemos la producción de una proteína que protege el ribosoma, la inactivación enzimática de las bacterias hacia el fármaco. Y la mediada por plásmidos es la disminución del antibiótico, ya sea porque se va, porque no puede entrar por la difusión o porque se va. Las indicaciones clínicas, entonces dijimos que tiene buena absorción en lo que es hueso, al igual que clindamicina, con lo cual lo puedo usar para el tratamiento de osteomelitis cuando yo tengo un SAMR. No es que voy a tener una sospecha de osteomelitis y le voy a dar directamente una tigecyclina, sino que si llego a tener un rescate de un SAMR, puedo usar en tratamiento combinado. En las neumonías graves de la comunidad, no para cualquier neumonía, sino para una neumonía por un Staphylometis R, que no haya respondido o que tenga sensibilidad intermedia a lo que es vancomicina. Las infecciones, las uretritis no gonocóxicas, infecciones por Chlamydia, Rickettsia, enfermedad de Lyme, y es una opción cuando hay alergia a las penicilinas para el tratamiento de sífilis primaria y secundaria. No es primera elección sigue siendo la penicilina, pero es una opción cuando hay alergias documentadas. La tigecyclina, entonces, dijimos que se usaba cuando encuentro a estos bichos particulares, la Cinetobacter, el Enterobanco R, el SAMR,
o algunas enterobacterias que son productoras de carbapenemasas, con lo cual los carbapenem, el imipenem o el meropenem, que son dentro del grupo de los betalactámicos, los más polenta, digamos, pero ya hay bichos, la KPC, por ejemplo, es la Klebsiella pneumoniae, que saca esta tipo de Klebsiella, que es la oxa, y que ya vos querés ponerle meropenem a un paciente y ya no tiene sensibilidad, porque ya son resistentes a este fármaco. Entonces acá es donde se puede usar, por ejemplo, las tigecyclinas. No está aprobado el uso en niños y en embarazadas. Está contraindicado en líneas generales en los menores de 8 años. ¿Por qué? Vieron que dijimos que tenía buena distribución a nivel de lo que es los dientes y huesos, entonces como trae muchos problemas por parte de lo que es la pigmentación y el crecimiento óseo, a los menores de 8 años no se los solemos dar. Después tienen muchos efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, puede haber esofagitis o úlceras esofágicas, pancreatitis. Hay después fotosensibilidad, o sea que es fototóxica la medicación en sí, puede llegar a aparecer. Y toxicidad hepática también puede llegar a ser un efecto adverso. Embarazada no se lo podemos dar. Tiene interacciones con los diuréticos, con lo cual pueden agravar o empeorar una función renal. Tienen metabolización hepática, con lo cual ante el uso en paralelo de una paciente con anticonceptivos disminuye la eficacia de los mismos. Acuérdense que se tienen que dar idealmente en ayunas, que el consumo de lácteos disminuye muchísimo la absorción por vía oral, y que si el paciente toma anticoagulantes orales, por ejemplo el warfarina, celocumarol, puede hacer que este anticoagulante aumente su concentración en plasma. Y terminamos con lo que es, creo que serían los de síntesis de proteínas. Pasamos a la inhibición de la síntesis del ADN, que vamos a ver a estos dos grupos, las fluoroquinolonas y el metronidazol. Y después hay más. Así que vamos con fluoroquinolonas primero, creo, sí. Fluoroquinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina. Esos son los gérmenes, ya tengo un matete. Los antibióticos más renombre del grupo de las quinolonas. Son antibióticos bactericidas, ¿sí?, que tienen actividad para lo que serían los bacilos gram negativos, algunos cocos gram positivos, algunos anaerobios, y para bacterias atípicas. ¿Cómo actúan? Actúan a través de la ADN girasa, o también llamada topoisomerasa 2. Penetran a las células a través de las porinas y van a actuar inhibiendo la replicación del ADN. El ADN debería hacer, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Un superenrollamiento, y al inhibir esta enzima lo que genera es que no se pueda enrollar y que se enrolle de forma negativa. El superenrollamiento debería ser de forma positiva, lo hace a la inversa al inhibir la topoisomerasa. Y también lo que hace es, eso sería más que nada el efecto en las bacterias gram negativas. En las gram positivas va por la otra topoisomerasa, que es la topoisomerasa 4, que lo que hace esta enzima es actuar al momento en que se deberían dividir las moléculas, y que las moléculas hijas conectadas, interconectadas del ADN, se deberían dividir, e inhibe la división de las dos moléculas. De esta manera se generan la síntesis anómala del ADN y genera la muerte celular. Los mecanismos de resistencia, esta era por mutaciones genéticas que codifican la ADN girasa o la ADN topoisomerasa tipo 2 o tipo 4 a través de bombas de flujo que eliminan el fármaco, lo sacan de la bacteria. Y
alteración de la permeabilidad, porque dijimos que entran por difusión pasiva. Las bacterias han hecho rápidamente mecanismos de resistencia para lo que es las fluoroquinolonas, con lo cual en líneas generales hubo una época en que se usaron un montón, sobre todo la ciprofloxacina, la levofloxacina. Entonces lo que se está tratando de pedir es que haya un uso más reservado de esta medicación, pero igual sigue siendo difícil. Bueno, han ido apareciendo fluoroquinolonas de diferentes generaciones. La primera es el ácido nalidíxico, que más que nada este antibiótico era bastante útil para lo que serían los gérmenes de la vía urinaria. Después aparecieron la norfloxacina, la ciprofloxacina. Después vino la tercera generación, la levofloxacina, que van ganando sensibilidad para otras bacterias. Ya la tercera generación suma a los cocos gram positivos, hasta antes eran solamente bacilos gram negativos y atípicas. Y después aparece la cuarta generación, que es la moxifloxacina, que suma actividad frente a los anaerobios. Levofloxacina y moxifloxacina son lo que serían las quinolonas respiratorias. Ciprofloxacina y norfloxacina son los que serían las de los vías urinarias. Bueno, las formas de administración, estos antibióticos se pueden dar por forma oral o endovenosa, y también existe de forma oftálmica las gotas de ciprofloxacina. Tiene buena distribución y lleva a altas concentraciones en lo que es el riñón, en orina, y a pulmón tiene buena llegada a la levofloxa y la moxifloxacina. También tiene buena llegada a lo que es el líquido sinovial, tiene pasaje a través de la placenta y pasa a través también de la leche materna. Tienen un metabolismo mixto, así que en determinados casos hay que hacer un ajuste ante caída del filtro glomerular. Y también, si doy el fármaco por vía oral, tengo que darlo también alejado de los lácteos, porque también disminuye la absorción. Entonces, el espectro, creo que está dividido, sí. Ciprofloxacina, dijimos entonces, la vamos a dejar separada de lo que sería de la tercera y cuarta generación, que es la levofloxa y la moxifloxacina. Ciprofloxacina, entonces dijimos que era sobre todo gram negativos, o sea que para los gérmenes, para una infección urinaria, en teoría me deberían servir. ¿Para cuáles? Para lo que sería E. coli, Proteus, ¿cómo se llama? Klebsiella, Haemophilus influenza, son todo lo que sería gram negativos. En líneas generales bacilos, los atípicos, micoplasma y clamidia, estáfilos, enterococos y poco activos ya para anaerobios y streptococo. Pneumoniae, que dijimos que ahí pareciera que levofloxa y moxifloxacina sí sirven para lo que sería el streptococo, agrega atípicos que ya eran sensibles a la cipro, y agrega actividad la moxifloxacina para lo que sería los anaerobios, que este era el de cuarta generación. Estas son las quinolonas respiratorias, y la anterior era más que nada apuntado a una terapia de infecciones urinarias. Indicaciones clínicas, bueno, la norfloxacina, que era la de segunda generación, al igual que la ciprofloxacina, dijimos que se reserva para lo que serían las infecciones urinarias complicadas. La ciprofloxacina se usa también para infecciones urinarias complicadas, para prostatitis. Las diarreas, dependiendo si se llega a aislar en el coprocultivo el germen, depende de la edad, igual de un montón de cosas, pero en líneas generales el Vibrio chlorella sí, Salmonella sí, Shigella y E. coli hay que ver edad y qué cuadro clínico hay. Infecciones de piel y partes blandas en pie diabético, en tratamiento combinado. Infecciones intraabdominales, a veces. Y las enfermedades respiratorias, raro, pero se prefiere en ese caso la levofloxa para lo que sería infecciones respiratorias. Efectos adversos, al igual que dijimos la clindamicina, ¿se acuerdan de la diarrea por Clostridium? Que se tiene que dar, si lo llego a detectar, el cuadro de
diarrea por Clostridium y cultivo un Clostridium, doy tratamiento con metronidazol. Allá. También muy nauseosas, muchos efectos adversos y son los más frecuentes, los gastrointestinales, menos frecuentes, pero que pueden llegar a aparecer y que son graves, tanto lo que es los neurológicos, la cefalea, hasta un cuadro de convulsión, pero el paciente que tiene predisposición a tener convulsiones, o sea, un paciente que ya tenga epilepsia. Muy raro, pero lo nombra, la ruptura del tendón de Aquiles asociada al uso de levofloxacina. Se evitan en niños pequeños y en embarazadas, por ser un fármaco de categoría C. Perdón, ahora la bibliografía, en la última biblia, lo que aparece es, de la misma manera, el producto de ruptura del tendón de Aquiles, o sea, afectar con eso se rompen los tendones, es valvulopatías y aneurismas de aorta, que ruptura, digamos, está como bastante, hay países en los cuales están como una etiqueta negra o muy marcados. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia están apareciendo. ¿Todos o alguno en especial? Para que no lo hagas. Oh. Bien, bueno. Bueno, metronidazol entonces lo nombramos también como dentro del grupo de los que actúan a nivel de la síntesis del ADN. Metronidazol es un fármaco que es bactericida, ¿sí? Es un profármaco, atraviesa la membrana de forma pasiva y lo que hace básicamente es generar radicales libres que se van a unir a los ácidos nucleicos y de esta manera generar proteínas anómalas y generar la lisis celular. Las principales indicaciones son para determinados parásitos, por infecciones por determinados parásitos y por gérmenes anaerobios. El metronidazol se puede dar de forma oral o endovenosa, tiene buena absorción vía oral y se puede dar de forma tópica también y de forma en óvulos vaginales también. Tiene una buena distribución, atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual es una opción para sumar a una terapia ante un absceso cerebral. Tiene una vida media de 8 horas, el metronidazol se da cada 8 horas y tiene un metabolismo hepático y tiene una eliminación renal. Se ajusta a un clearance hiper bajito, o sea, ya cuando el filtrado glomerular da por debajo de 25, recién ahí es donde tengo que ajustar la dosis de metronidazol, así que en líneas generales es bastante seguro. ¿Por qué lo doy? Porque dentro del espectro de acción dijimos entonces todo lo que serían las bacterias anaeróbicas son sensibles. Es sensible para los parásitos, para los protozoos, tricomonas, Giardia, Lambia y Enteromoeba, o sea que se da en las parasitosis, enteroparasitosis se puede dar, se da para las infecciones del tracto genital también, cuando sospecho que tengo por protozoos o por algún parásito. Así que se usa en un tratamiento combinado en la EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Se puede usar en infecciones abdominales, no sola, sino como tratamiento combinado. Generalmente el esquema viejo era metrogenta y ampicilina. Se usa en abscesos cerebrales también. Se usa para enfermedades de transmisión sexual, para las tricomonas, en fórmula de óvulos y también de forma oral también. Y se usa para las infecciones leves a moderadas por Clostridium difficile. Ya no sé si se usa solo, generalmente ahora lo que se está haciendo es usarlo en terapia combinada con la vancomicina, vía oral, no vía endovenosa. Entonces se da todo vía oral, jarabe de vancomicina o comprimido de vancomicina y metronidazol vía oral. Y muy viejo esto, profilaxis quirúrgicas, de cirugías ginecológicas y abdominales. Tiene interacciones con distintos fármacos. Por un lado puede disminuir las concentraciones en plasma de ciertos fármacos y por otro lado aumentan las concentraciones en plasma de algunos otros.
Importante, por ejemplo, a la hora de lo que es la toxicidad, el aumento de la concentración de la amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿sí? O de los anticoagulantes, ¿sí? Orales. Y dentro de lo que es la disminución, importante también que disminuye las concentraciones plasmáticas de los anticonvulsivantes, como son el fenobarbital y la fenitoína. Más que nada porque se pierde o se aumenta los otros fármacos y se pierde la capacidad anticonvulsivante del anticonvulsivo, o se aumenta la capacidad de anticoagulante de la warfarina o el acenocumarol. Así que hay que tener cuidado con eso. Dentro de lo que es los efectos adversos, van a dar náuseas, vómitos, disminución del apetito, efectos graves pero muy muy raros, las parestesias, convulsiones, pero nada, muy raro. Sí, tiñe el color de la orina, que puede llegar a dejar más ¿cómo se llama? Más marrón o más rojiza, y no mucho más. Está contraindicado en la lactancia y es categoría B para lo que es el embarazo. Así que vimos entonces las tetraciclinas, que dijimos que era síntesis de proteínas, vimos fluoroquinolonas, ciprolevofloxa y norfloxacina, y vimos el metronidazol, que esas actúan sobre lo que es ADN, ambas dos. Así que nos quedan ver 3 antibióticos todavía. Así que vamos a hacer rápido esto, que son 2 fármacos que se ven y se dan solamente para infecciones urinarias. Así que vamos con nitrofurantoína primero. Nitrofurantoína se da como tratamiento de las infecciones urinarias bajas, ¿sí? Y para prevención, o sea que se puede dar como una profilaxis antibiótica en un paciente que tenga cierta tendencia a tener infecciones recurrentes urinarias. Es activa entonces contra el germen más frecuente de infecciones urinarias, que es la Escherichia coli. Es activa contra estreptos y enterococos y algunos bacilos gram negativos entéricos, que también serían los culpables de una infección urinaria. No se usa para las infecciones urinarias altas o infecciones urinarias complicadas. Se activa por la reducción enzimática y forma determinados intermediarios que van a destruir el ADN. Es un fármaco que depende de la concentración a la que llegue, puede llegar a tener una característica bacteriostática o bactericida. El mecanismo de acción no es muy bien conocido, pero es más o menos esto de que actúa en el ADN. Tiene una actividad antibacteriana que es buena, sobre todo en la orina, con lo cual por eso queda descartado también todo lo que es infección urinaria alta, y funciona mejor cuando yo tengo las orinas ácidas. Si yo tengo una orina alcalina, básicamente la nitrofurantoína no me funciona. Los mecanismos de resistencia es por mutación cromosómica y por plásmidos también, y no mucho más. Es un fármaco que se da únicamente vía oral, tiene buena vía oral, pero tiene una vía media bastante corta, que es de 1 hora, así que se suele dar cada 6 horas el fármaco, cuando la voy a hacer un tratamiento. Si no, se suele dar una única dosis para profilaxis por día. Así como ingresa por vía digestiva, no llega a tener buenas concentraciones plasmáticas, con lo cual, pero sí tiene un buen efecto a lo que es, y buena concentración en la orina, con lo cual su único uso básicamente es para infecciones urinarias bajas. Después, nada, se excreta muy rápidamente, así que no tiene ningún tema con el tema de lo que es un filtrado glomerular alterado y demás. No ajusta dosis, se puede dar en niños, no en niños menores de 1 mes, pero sí después se puede dar en cualquier momento. Y para embarazo es una droga de tipo B, con lo cual se debería sobre todo evitar en lo que sería el primer trimestre y en las últimas 2 semanas del embarazo. El espectro antimicrobiano, entonces dijimos infección urinaria, entonces pensamos en lo que es los gérmenes más comunes para infección urinaria, E. coli, el Streptococcus saprophyticus, algunas Enterobacter,
pero que nadie está exento de nada, así que obviamente que ya hay resistencia por parte de algunas enterobacterias de la Acinetobacter, Proteus y Pseudomonas. Sobre todo entonces algunos pacientes que ya hace muchos años que han tomado o consumido en algún momento nitrofurantoína van a ver que en algún cultivo va a llegar a aparecerle también una resistencia a este antibiótico también. Efectos adversos gastrointestinales también los más comunes y las reacciones de hipersensibilidad y no sé si ¿no tiene también orina la nitrofurantoína? ¿No? Entonces era solo el metronidazol. No. Y la nitro también, digamos. Claro, pero no, entonces me confundí. Así que, bueno, no, eso, más que nada, lo más importante, los gastrointestinales y las reacciones de hipersensibilidad, entonces solamente lo damos por vía oral y a infecciones urinarias bajas. Y se puede dejar también como una profilaxis. Lo bueno de este fármaco es que mucha gente durante muchos años tomó ciprofloxacina o norfloxacina para los tratamientos de infecciones urinarias bajas y altas, generó resistencia, y la nitrofurantoína, que es un fármaco que tiene por ahora bastante sensibilidad para los gérmenes más comunes, como por ejemplo la E. coli. La fosfomicina, en ese sentido similar, actúa sobre una enzima, que es una transferasa, y cataliza la síntesis de la pared celular. Es un profármaco. El espectro es similar al anterior, actúa sobre lo que serían los gérmenes más comunes que generan una infección urinaria, E. coli, Proteus, el Staphylococcus saprophyticus, y como característica tiene sensibilidad para el estáfilo, tanto el sensible como el resistente, el SAM-R y el SAM-S. Es resistente para los gérmenes anaerobios y para algunas enterobacterias. Se puede dar por vía oral, entonces únicamente tiene buena distribución en lo que sería vejiga, riñones y próstata. Tiene una vida media larga, así que se da una única dosis al día y se elimina por excreción renal. Después, bueno, lo mismo, es la misma indicación que la nitrofurantoína, es para la cistitis no complicada o para infección urinaria baja, y se puede usar también para tratamiento como profilaxis de infección urinaria en algunos pacientes. Y cuando se da de forma endovenosa, se trata de dejar para gérmenes multiresistentes, que bueno, nada, en ese caso de forma endovenosa es un antibiótico de reserva. Efectos adversos gastrointestinales, cefalea, hipersensibilidad, y de forma endovenosa puede llegar a ser nefrotóxica y es categoría B para el embarazo. Claro, que se puede dar como monodosis. Claro, es una sola vez, 3 gramos y se termina. Bien, y creo que llegamos al último. El colistin es un es un antibiótico que actúa a nivel de la pared bacteriana. Actúa a nivel es como si fuera un detergente que va a actuar en la unión de los fosfolípidos, pero solamente actúa en la membrana externa de las bacterias gram negativas, con lo cual para bacterias gram positivas de por sí no sirve. La voy a usar únicamente para bacterias gram negativas. Es un antibiótico bactericida dependiente de concentración y que tiene actividad para lo que es Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter y algunas Enterobacter. Para lo que sería Proteus y Serratia son naturalmente resistentes. Así que ¿cuándo voy a usar yo este antibiótico? La polimixina y el colistin se usan en líneas generales de forma endovenosa. Existe también de forma nebulizada, el colistin nebulizado, que se da para el tratamiento de pseudomonas, y puede también venir la polimixina como tratamiento ótico y para tratamiento tópico.
Tienen como efecto adverso, son nefrotóxicos y neurotóxicos. Y cuando se empezaron a usar estos antibióticos, cuando vieron que había muchas bacterias gram negativas que eran resistentes a todo lo que vimos en el resto de las clases. Cuando se quedaron sin sensibilidad para lo que es los aminoglucósidos, apareció el colistin como el tratamiento de rescate, sobre todo para muchas pseudomonas. Por eso es que también se puede dar asociado a... Se va a dar el colistin nebulizado para tratamiento de pseudomonas en los pacientes de POC, en los pacientes que ya tienen unas infecciones crónicas, traqueostomizados. Para eso se suele usar bastante. Y se usa también en terapias cerradas, en infecciones intrahospitalarias, porque obviamente es un antibiótico de rescate, tendría que estar muy reservado el uso. Y también debería usarse asociado a otros antibióticos para evitar la resistencia de estas bacterias que todavía son sensibles, la pseudomonas, el proteus, la Serratia no, pero la Klebsiella, y debería usarse a pesar de que no tenga resistencia, a pesar de que no tenga sensibilidad capaz a un aminoglucósido, por ejemplo a la amicacina, debería usarse asociado para no seguir generando resistencia sobre el único capaz antibiótico que todavía es sensible. Fin. Así que, bueno, o sea que, ¿qué vimos acá al final? Vimos colistin, antibiótico de reserva, generalmente endovenoso, se puede dar de forma nebulizada, tópico, en gotas ópticas también, y que actúa sobre algunos bacilos gram negativos que ya son resistentes a todo lo anterior. Son bactericidas y no deberían darse en monoterapia, a menos que sea capaz como forma nebulizada o algo de eso, pero generalmente el que tiene nebulización de colistin ya tiene otras nebulizaciones previas. Vimos después la fofomicina. Perdón, donde dice hasta a nivel de la pared bacteriana de la membrana. Sí, en realidad en algún lado, después acá dice que dice membrana celular externa, acá. ¿Ves que? Sí, acá en realidad es en la membrana externa y solamente bacilos gram negativos porque los otros no tienen esta membrana. Bueno, la fofomicina y la nitrofurantoína, que dijimos que son antibióticos para infecciones urinarias solamente y para cistitis no complicadas, o sea, infecciones urinarias bajas, no tiene buenas concentraciones a nivel plasmático por vía oral la nitrofurantoína, y la fofomicina dijimos que existe de forma endovenosa, pero que debería ser con uso reservado. ¿Y qué más vimos acá? Y bueno, y después metronidazol y las fluoroquinolonas, que son las de síntesis de ADN, y todas las anteriores que son de síntesis de proteínas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que vuelva a poner? Es un masazo esta clase, para mí son un montón de antibióticos, pero bueno, traté de que sea lo más sencilla posible y que aunque sea se pudieran quedar con algo de toda la clase y que no sea solamente muerte y destrucción. Así que bueno, si no tienen más preguntas, ya está, los libero. Gracias. No, de nada.